Hola amigas y amigos, bienvenido a esta nueva entrega de su programa Conciencia Ciudadana TV. Hoy sábado 10 de septiembre. Bienvenida Aliet. ¿Cómo estás, Nelson? Aquí de nuevo. Una semana más informaciones y orientaciones para nuestros televidentes. Sí, tenemos muchas cosas que informarle esta semana. Este es un programa al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas del país, con miras a que, bueno, podamos hacer nuestro pequeño aporte a que se estén mejor informados y hasta atrevernos a decir orientados también, mejor orientados. Sí, así es. Y hoy tenemos dos grandes invitados. Tenemos a una gran mujer, que es doña Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO, Hambre Cero. Sí. Y también tenemos al caballero... El doctor Guílamo, el doctor Gustavo Guílamo, el cual es especialista en seguridad social, como vamos a estar hablando de ese tema. A propósito de eso, vamos a aprovechar al doctor Guílamo aquí, que va a estar en el programa, para tal vez para tratar lo que tal vez ha sido la semana, la noticia más tranquilizante de la semana hasta ahora, ¿no? Hasta el momento en que grabamos este programa, que es el preacuerdo que se ha producido entre el sector salud, encabezado por el Colegio Médico Dominicano, y el gobierno de la República, ¿no? La noticia de todo el mes, 2 meses, sí, tenemos bastante tiempo, o sea mucha que eso son buenas noticias para el país. Sobre todo para los más pobres del país, el tema yo tengo mi criterio, a pesar de que soy un defensor de que los profesionales, incluyendo los de la medicina en nuestro país, y de que en general la clase trabajadora y los empleados de nuestro país están muy mal pagados. Sin embargo, tengo lo mismo los maestros, ¿no? Tengo mis reservas sobre si es factible el hecho de que por cualquier tipo de lucha se pare el servicio a los hospitales públicos, lo mismo a las escuelas. Yo tengo ahí una postura un poco muy particular, que la defiendo en cualquier momento. Pero no deja de ser justo los elementos que ellos han tenido. Bueno, es una lucha justa, pero sí todo tiene que ser en orden. Y moderado. Y moderado, así sí. es. Bueno, pero vamos a esperar ya el encuentro con el doctor Guílamo y ahí vamos entonces a estar conversando más ampliamente sobre este tema. Vamos entonces, porque hoy tenemos una agenda muy apretada, vamos a dejar a los televidentes con las noticias de los combustibles. Los precios de los combustibles. Exacto. Y entonces regresamos inmediatamente con nuestro primer entrevistado, el doctor Gustavo Guílamo. Saludos amigos, aquí están los precios de los combustibles. El Ministerio de Industria y Comercio informó que 6 tipos de combustibles tendrán rebajas entre 4 pesos y 50 centavos por galón en sus precios de venta al público durante la semana del 10 al 16 de septiembre. Con los nuevos precios, la gasolina premium costará 197 pesos con 50 centavos por galón para una rebaja de 4 pesos. La gasolina regular se venderá a 182 pesos por galón para una rebaja de 4 pesos. El galón de gasoil regular costará al público 141 pesos, experimentando una reducción de 1 peso, en tanto que el gasoil óptimo costará 154 pesos por galón para una rebaja de 50 centavos. En una nota de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria y Comercio, agrega que el galón de Labstur se venderá a 102 pesos con 30 centavos con una reducción de 4 pesos. El querosén costará 126 pesos con 50 centavos por galón, con una disminución de 4 pesos. El full oil se venderá a 81 pesos con 13 centavos por galón para una rebaja de 1 peso con 50 centavos. El Ministerio de Industria y Comercio informó además que los 2 tipos de gas mantendrán sus mismos precios. Hasta aquí los precios de los combustibles. Bien, aquí de regreso. Doctor Gustavo Guílamo
acompaña hoy, médico, y además es especialista, asesor del Ministerio de Trabajo en materia de seguridad social. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Gracias por la invitación y de verdad que es más placer que poder compartir con ustedes y con la teleaudiencia sobre temas que sabemos que son del interés del día a día. Así es. Bueno, la seguridad social. Sí. Bienvenido, doctor. Doctor, usted es asesor en temas de gestión de riesgo, de salud, seguridad social, pero médico enfocado ¿en qué área? Yo soy especialista en gerencia de servicios de salud y seguridad social, Mira, o sea que estoy dedicado al área de gestión. Un área muy gerencial. Importante, una área muy importante hoy en día. Y un área que hay la cual también médicos. Enseñamos en la universidad, en la maestría de gerencia de salud. El sistema de seguridad social, 2001, 2002. En 2001 se aprobó la ley. Tiene los dos componentes, la ley de las pensiones, y tiene todo la seguridad social y riesgo laboral, seguro médico y riesgo laboral, ¿no? Sí. Al cabo de este tiempo, después de estos años de implementación, hay una sensación de la ciudadanía de insatisfacción en términos con respecto a todas las expectativas que se creó con esta ley. Que el tema de las pensiones, aunque no ha comenzado a aplicarse, ya hay quienes dicen, sobre todo a raíz de lo que está pasando en Chile, que parece que este régimen de contribución privada, pues como que no, personal, como que no ha dado los resultados esperados, en términos de que iba a ser una pensión mejor y todo ese tipo de cosas. Y en términos del seguro familiar de salud, pues la cuestión de las especialidades que no toman el seguro, los complementarios que cobran los médicos, todo ese tipo de cosas. ¿Es el sistema, es el concepto del sistema o es la forma en que se ha estado implementando el sistema? ¿Dónde residen las causas por las cuales a veces no se lleva a cabo como la gente esperaba? Bueno, yo digo que la satisfacción de una necesidad genera otra. Entonces, según el sistema comenzó y empezó a satisfacer una serie de necesidades, nos hemos dado cuenta de cosas que pueden seguir mejorando. Y entonces las demandas están siendo más rápidas que la posibilidad del propio sistema adaptarse para dar satisfacer esa demanda. Si nosotros tomamos en cuenta lo que teníamos previo a la aprobación de la ley 8701 en el 2001, comenzamos en noviembre de 2002 apenas con régimen subsidiado, 45,000 afiliados. No es hasta el 2004 cuando empieza a inscribirse muchas personas en la parte de salud y en esos primeros 4 años entra 1 millón de personas. La parte de salud, que es como la gente vio la seguridad social. Efectivamente. La vio como el seguro de salud. Y hasta el 2007 que comienza el régimen contributivo para el seguro familiar de salud, o sea, para el seguro médico per se, con otros beneficios adicionales. Pero si usted mira eso antes, lo que teníamos no teníamos un sistema de pensiones universal, teníamos un seguro social que cubría a los trabajadores, pero les ponía un tope de salario muy bajito, desde el cual cuando tú ganabas más de 4,004 pesos, fue lo más que llegó a cubrir, el salario está ahí, ya salía del sistema, o sea, quedaba totalmente desprotegido, con pérdida de todos los beneficios acumulados en el tiempo ahí. O sea, teníamos menos de un 22% de la población con algún tipo de garantía de aseguramiento. O sea, el Seguro Social cubría alrededor de un 7%, el IDSS, un 7% de la población, Fuerza Armada, Policía tenían alrededor de un 2%, seguros privados algún 11%, o sea, no teníamos prácticamente cobertura y el resto de las personas que no tenían capacidad de comprar un seguro privado estaban cubiertos por los hospitales del Ministerio de Salud Pública, que eso llegaba alrededor de un 38%, pero no era un aseguramiento per se. O sea, y hoy en día nosotros vemos que en 15 años nosotros tenemos ahora mismo prácticamente un 70% de cobertura de las personas en cuanto al seguro de salud. O sea, que tenemos que ir mirando que es un sistema que va creciendo, caminando gradualmente y ha ido de acuerdo a las condiciones que el país permite. Parte de esa cobertura tengo entendido que la está cubriendo SENASA, bueno, que es uno de los que ha dado mayor. Recientemente estaba escuchando a la directora de la DIDA, la señora Nelcy Damar Molejo, sobre el aumento de las quejas
sobre todo el tema de los seguros médicos, de Sí. la ARS, y ella enfatizaba que de la entidad que menos quejas se tiene, realmente prácticamente mínima, es de SENASA, donde él suscitaba el tema de que a veces no cubren todo el tema de si usted tiene que hacerse 11 análisis, te dicen que no, que tienes que hacerte X cantidad y luego otra, no puedes hacerte un circuito que te piden de una cantidad de análisis, no, o sea, ponen muchas trabas. ¿Cuál es el esquema establecido? O sea, en el tema de denuncia tenemos la DIDA, tenemos la CISARRIL, pero entre ellos, o sea, realmente todas estas quejas, ¿por qué no hay un régimen de consecuencia ante la ARS? Sí, primero voy a explicar algo. En nuestro sistema de seguridad social está basado en la lógica del seguro. Okay. Es decir, recuerden que tenemos 3 seguros. Un seguro de pensión, un seguro de salud y un seguro de riesgos laborales. Correcto. Lo que quiere decir es que funciona bajo la lógica de una prestación que está ya definida. Como cuando tú compras un seguro de un carro, tú ves si cubre accidentes, si cubre incendios, si cubre daño a tercero, etcétera, etcétera. O sea, no te pagan algo por lo que tú no estás comprando en la póliza. Okay. Entonces, cuando tú te basas en un sistema basado en la lógica del seguro, va a haber una definición de los beneficios. Entonces, hay una serie de beneficios que ya están definidos. Cuando mencionamos los problemas de que no me cubre una cantidad de análisis, etcétera, etcétera, es porque ya no es por una decisión del propio sistema. Esa puede ser una decisión de la gestión de la ARS que decida negar eso. ¿Por qué? Porque una característica que nos diferencia a nosotros de los seguros generales, cuando digo nosotros la seguridad social, es que está basada en la parte de salud, en lo que se llama, por eso le cambiaron los nombres de seguro de salud, administradora de riesgos de salud. Exacto. Es decir, yo le doy como sistema un dinero a la ARS para que me le cubra una serie de contingencias a las personas, pero mayormente haciendo todo lo que tiene que ver con prevenir que las cosas no sucedan. Entonces, cuando yo niego un servicio que está cubierto, probablemente me estoy causando como empresa un riesgo mayor. O sea, primero, porque eso es desde el punto de vista una financiero. prevención, el análisis. Desde el punto de vista financiero, porque desde el punto de vista de la persona lo puede estar sometiendo a un riesgo de su salud. Claro. Exacto. O sea, quiero decir, yo tengo que cuidar la salud de las personas para que entonces financieramente no sean un riesgo para mí. Entonces, si yo no te doy medicamentos para la diabetes y no te los pago, las consecuencias de la diabetes la va a pagar el asegurador. Claro, dentro de la sociedad, a lo que nos debe importar a nosotros es que hay una consecuencia que está pagando la persona que no recibe el servicio, que su salud se está deteriorando. ¿Y qué poder tiene el ciudadano? No, la dirección, ¿cómo se llama? La Dirección de Defensa de los Afiliados. No, la que dirige la Superintendencia de Salud. ¿Qué poder tiene para someter o algún tipo de sanción a esa ARS que incumple lo que está estipulado en el contrato de cada Tiene ciudad? todo el poder. Primero, tiene que haber una denuncia, porque muchas veces las denuncias nuestras, recuérdense que se quedan en los medios de comunicación. Sí. O sea, nosotros ya tenemos un sistema judicial ¿Está que hemos funcionando creado. la DIDA? Sí, claro que sí, está funcionando y tiene una cantidad cada vez mayor de demandas y de asistencia que le dan a la gente. ¿No es muy traumático para el ciudadano en el tiempo en que ponen la denuncia y la posibilidad de que le resuelvan? No, la mayoría de los casos se resuelven. Los que salen a la luz pública son los que no se resuelven. La DIDA incluso tiene unos mecanismos que contacta directamente a las entidades intermediadoras para poder garantizar que algún tipo de servicio se le dé. Lo mismo hace la CISARRIL. Y estas especialidades como ejemplo los otorrinos, que no han aceptado, no hay manera de que entren en el sistema de seguridad social, no dan el servicio, no cogen seguro. Ese es un tema a corregir, porque el asegurador que no garantiza los beneficios tiene una consecuencia. Tendría o que hacerle un reembolso a las personas, pero tú dices, bueno, me voy a hacer una cirugía, vale 70,000 pesos. Ok, yo te lo voy a pedir reembolso, pero el punto no es que yo saque los 70,000 pesos. Claro, pues no lo tengo. O sea, ese es un tema que hay que corregir y que sí son temas de regulación. Lo que pasa el tema, al igual como usted habla de temas a corregir, el tema de la edad. Anteriormente, por ejemplo, yo quiero incorporar a mi mamá o a mi papá al seguro y le hacen un montón de estudios solo por la edad.
No, pero O eso sea, es si tú vas a comprar un seguro privado. Sí. Si tú como trabajador cotizante ok. y quieres inscribir a tus padres, todo lo que tienes que hacer es inscribirlo y pedirle a tu empleador que descuente de tu nómina el dinero, lo manda a la tesorería de la Seguridad Social y la tesorería de la Seguridad Social le paga. Pero ese es uno de los avances de la Seguridad Social. Ok. Antes del sistema, cuando usted cumplía 60 años, no era que no lo aseguraban, era que lo sacaban del seguro. Exacto. Cuando usted tenía una condición médica, pues lo que llama una preexistencia, también te sacaban del seguro o te quitaban esos beneficios. Hoy en día no hay negación de afiliación por preexistencia ni por edad. Por lo tanto, eso es uno de los beneficios que tiene el sistema. Por eso decía, el tema que tenemos ahora es que según hemos ido avanzando en eso, nos damos cuenta que puede ser mejor. Pero el puede ser mejor también conlleva una gradualidad porque conlleva también todo lo que se corrija lleva un financiamiento. A veces la gente tiene la sensación de que los organismos responsables, las superintendencias responsables de hacer valer los derechos del ciudadano, a veces son un poco suaves, vamos a decir, con los prestadores de servicio, tanto en el caso de los médicos con los médicos como con las ARS. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hasta dónde? Porque esos temas son temas que están identificados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, uno ve que no terminan de corregirse. No hay un régimen de No hay un régimen de consecuencias. Sí. Te menciono ahí, por ejemplo, el caso de la medicina. El caso de la medicina yo lo considero casi como una cosa, una burla. Primero porque, óyeme, tú vas a la farmacia con el seguro y son una cantidad enorme de medicinas que no están cubiertas por el seguro. Eso es lo primero, que eso no lo sabe, uno no lo sabe. Pero ya hoy en día eso se corrigió, porque el pasado noviembre, final de octubre, se aprobó una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, la famosa por sus números, la 375-02, que primero aumentó la cobertura de medicamentos de 3.000 a 8.000 pesos. Y segundo, incluyó dentro de la cobertura todo lo que se llama el cuadro básico de medicamentos, que quien lo define es el Ministerio de Salud. Entonces, esa resolución dijo, bueno, todos los medicamentos, que son los medicamentos que el Ministerio ha determinado que por nuestro perfil de enfermar como país se necesitan aquí, están cubiertos. Y están cubiertos en cualquier dosis. Que antes sí teníamos un problema serio antes de esa resolución. Y era que el catálogo era mucho menor, muchos medicamentos ya que no estaban están obsoletos y muchos medicamentos nuevos no estaban, pero también estaban las concentraciones, entonces podían estar en 250 miligramos pero no en 500, y si necesitaba 500 no te podían dar 2, o sea, ahí ese tipo de corrección se hizo, de la misma manera que esa resolución corrigió en el tema de las enfermedades catastróficas, que la cobertura que se estaba aplicando no por la decisión que había en la aprobación del plan, sino por una decisión de uso y costumbre, era que era $1.000.000 para todas las enfermedades. Y ahora te dijo la resolución, no, es $1.000.000 para cada una de las 13 problemas que hay ahí, independientes son cada uno. De hecho, los niños recién nacidos le cubrían solamente hasta $150.000. Y la resolución corrigió y dijo, no, $1.000.000 desde el día 0. Nació, ese día tiene $1.000.000 de cobertura si tuviera un problema que lo llevara a una unidad de cuidados intensivos o algo por el estilo. ¿Dónde puede el ciudadano o la ciudadana obtener información así de ese tipo? Porque a veces la desorientación es muy grande. Y, por ejemplo, esa resolución debería haberse promovido. La DIDA debió haber hecho una promoción. No, tengo que reconocer, la DIDA ha sido la abanderada de esa resolución. Y prácticamente todas las intervenciones de Nelcy de Marmolejo en esta última semana ha sido hablando de cómo debe aplicarse esa resolución. Vamos a traer y exigiéndole a las administradoras de riesgo de salud que cumplan con la resolución. Bueno, parte de lo que yo escuché de lo que ella decía era que había puesto unos counters en todas las clínicas. En muchas clínicas. Y en muchas las clínicas más que van más personas, para evitar esos problemas de que cuando no le cubriera el seguro inmediatamente ellos iban a entrar en acción. Ese es un tema, por eso decía que en muchos casos no llegan a una queja que camina. ¿Por qué? Porque si se da directamente en una clínica y van a un counter de eso,
la DIDA inmediatamente interviene, puede intervenir llamando a la ARS que está negando la cobertura, puede intervenir con los médicos con una diferencia que le esté cobrando, etcétera, etcétera, y resuelve muchos casos de esos ahí. Hay que fortalecer y apoyar a la DIDA. No, definitivamente, porque nosotros somos el único sistema en Latinoamérica que tiene una defensoría que funciona de manera interactiva. Ya. O sea, no lo tiene más nadie, una defensoría para la seguridad social, para los afiliados. O sea, que ese es un gran logro de las cosas, de los entuertos que nosotros corregimos. Doctor, no quiero, esto es un tema inconcluso, siempre va a haber muchas cosas que es plantear. un tema largo. Pero yo creo que lo hemos redondeado bien. Quiero tener unos minutos para que se nos refiera al tema de la noticia de la semana, que es el preacuerdo entre el sector, el gobierno y el sector salud, en sentido general, encabezado por el Colegio Médico. Se habla de la reforma de salud. De hecho, ya al parecer la reforma está en camino hasta el punto de que el presidente de la República, en su discurso de toma de posesión, pues anunció y luego se vio el decreto eliminando la Comisión Nacional de Reforma de la Salud. La Comisión Ejecutiva de Reforma del Sector Salud. De reforma del sector salud. ¿En qué consiste esa reforma y qué tiene que ver este acuerdo con esa reforma? Porque creo que ha habido una resistencia del Colegio Médico y de algunos médicos, de algunos grupos de médicos, para que se apliquen algunos elementos clave de esa reforma. Bueno, debíamos entonces volver a contextualizar. La reforma comenzó en los 2000, en los 90. Se aprueba la ley en el 2001. Dos leyes, tanto la General de Salud y la Ley de Seguridad Social. Fue el marco legal que necesitábamos para impulsar toda esta reforma. Y en eso hemos venido caminando. Cuando el presidente habla de esta reforma, que es también una especie de revolución, como se hizo con la revolución educativa, lo que quiere el presidente es que ahora le marchemos en serio a corregir entuertos que tenemos aquí. Y parte de todo eso es el modelo en que deben estar contratados los médicos y el personal de salud. Cómo deben recibir su remuneración. ¿Qué quiere el sistema? El sistema quiere pagarte a ti porque tú eres el que mejor atiende a los pacientes, o pagarte a ti porque tú eres el que más resuelve problemas, o pagarte a ti porque tú eres el que más previene que la gente se enferme. Esa es la idea del sistema, en términos generales de la reforma. Cuando nosotros mantenemos un sistema de pago de honorarios, de salarios en base a un horario, es cualquier empleado en cualquier tipo de industria, después que tiene unos días con el salario, cuando se lo aumenten, tiende a perder motivación. Vamos a estar claros en eso. Y a tornarse un poco apático, se adaptó y todo eso. El sistema de salario solo no resuelve este problema. Entonces, ¿qué quiere el gobierno? Bueno, había una serie de demandas del sector salud, entre ellas, ¿verdad?, la garantía de las pensiones. De hecho, se garantizó, se aprobó que se iban a pensionar una cantidad de personal de la salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, hasta administrativos, con su último sueldo. Sí. Y ahí salió un decreto pensionando a 6.500 personas y tenemos entendido que faltan algunos 1.500 más porque en la lista ya había unos 8.000 personas. Un tema con el salario y el gobierno definió una serie de beneficios que van de acuerdo a cada uno de los trabajadores de la salud. A cada cual según lo que trabaje. Y también una serie de incentivos. Entonces, correcto. ¿Qué está diciendo el gobierno? Vamos a poner un salario base, pero encima de esto vamos a poner una serie de incentivos. Un incentivo a que tú te recertifiques, eso quiere decir a que tú te mantengas al día. Vamos a ponerle un incentivo a las personas que van más lejos a trabajar, porque siempre hemos sabido que las grandes concentraciones de centros y personal de salud están en las grandes urbes. Eso no es novedad nuestra. Sí. Eso pasa en cualquier parte del mundo y usted en países como Estados Unidos tiene pueblos pequeñitos que no tienen un médico y que le ofrecen de todo para que alguien vaya. Son los mejores pagados. Y se hacen ricos de una vez. Sí. Pero la gente no se quiere ir porque no hay, el medio de vida no le permite, no tiene nada que hacer con ese dinero tampoco. Sí. Bueno, entonces, si te vas más lejos, vamos a hacerlo. O sea, hubo una serie de incentivos que puso ahí. Ahora, se trancó el juego con el horario. ¿Por qué? Porque la ley dice que el personal de la salud debe trabajar alrededor de 30 a 40 horas. Y lo que hizo el gobierno fue darle alternativas a los médicos, que eran los que estaban trancados.
porque las enfermeras no protestaron por el horario, los bioanalistas tampoco, los técnicos tampoco, sino solamente el personal médico per se. Bueno, perfecto, vamos a darte alternativa y creó 4 opciones, donde también tiene una ventaja, le está pasando un poder al director del hospital en alguna de esas opciones para negociar con su personal, porque la gente cuando no cumple, el director muchas veces no tiene la potestad de cancelarlo, ni de amonestarlo. Se le dio... Ahora lo tendría porque el acuerdo estaría firmado ya directamente de acuerdo al que a la opción que puede elegir. Y el colegio está estudiando, dio un sí a esa primera parte, pero parece ser que todavía hay unos detalles que hay que afinar y estamos esperando que el colegio médico se reúna. Pero esto es parte de la reforma. Parte de la reforma es cómo el personal de salud va a laborar para garantizar un mejor resultado en salud de la gente con más prevención. Muy bien. Bueno, gracias, doctor. No, un placer. Se nos acabó el tiempo, pero ya tendremos la oportunidad. Tenemos que traerlo nuevamente. Sí, sí. Bueno. Pues muchas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Gustavo Guílamo. Vamos a una breve pausa y retornamos entonces aquí con la señora Guadalupe Valdés, embajadora Hambre Cero de la FAO para América Latina y el Caribe. Bueno, estamos de retorno aquí con la licenciada Guadalupe Valdés. Bienvenida, Guadalupe, a nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme a Conciencia Ciudadana TV. Es importante poder comunicarnos con los ciudadanos a través de un periodismo objetivo y veraz. Guadalupe Valdés ha sido recién nombrada embajadora Hambre Cero de la FAO para América Latina y el Caribe. La gente común y corriente escucha eso y dice, ¿con qué se come eso? Pero me gustaría, sí, ¿qué retos te trae Guadalupe? Porque nosotros sabemos que tú has sido una diputada altamente efectiva y valorada por las personas que estamos vinculados a los temas de la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre y ese tipo de cosas. Ha jugado un papel muy importante en todo lo que ha sido la recién promulgada Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional. Ahora en tu nuevo rol fuera de la Cámara de Diputados, lamentablemente, pero nos alegró mucho ver este nombramiento tuyo porque eres una persona que te ha ganado esa posición. ¿Cuál sería el rol que estarías jugando a partir de este momento y bajo esa condición de ese nombramiento? Bueno, la investidura que me ha concedido la FAO fue una solicitud que nos hizo el director general de la FAO, el doctor José Graciano da Silva, que en función del compromiso que nosotros hemos tenido, no solamente en estos 6 años en los que fui legisladora y estuvimos impulsando en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la República, la agenda de lucha contra el hambre, sino también por el rol que jugamos en la coordinación del Frente Parlamentario contra el Hambre, tanto en República Dominicana como en América Latina y el Caribe. Pero él también señala que ha sido por toda mi lucha durante toda mi vida a favor de los sectores en vulnerabilidad o en riesgo. Debo recordar y decir que mi tesis de grado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para licenciarme como economista fue justamente sobre los productores de maní en la región sur del país, sobre todo en la provincia de Azua. Y después esto fue mediados de la década del 80 y a partir de ahí he seguido colaborando y trabajando con los campesinos, los agricultores de nuestro país, las mujeres rurales. Entonces esta investidura me permite reafirmar ese compromiso con una agenda integral, o sea, una agenda que pueda realmente, no solo en el país, sino en América Latina y el Caribe, generar procesos de diálogo y sobre todo
como señala la carta de invitación, que podamos ser la generación hambre cero. ¿Y qué significa ser la generación hambre cero? Que para el 2030 logremos erradicar el hambre, que no haya una sola persona que esté en situación de hambre o de malnutrición. Doña Guadalupe, hambre cero al 2030, como establecen los objetivos del milenio sustentable recientemente firmado por todos los países. Usted no solo va a ser nuestra embajadora en el país, sino va a representar toda la FAO en la región. Pero enfocándonos en nuestro país, en República Dominicana, ¿cuáles usted diría que son los puntos primordiales que hay que comenzar la palabra atacar, o sea, a enfocarse para poder llegar a que al 2030 bajemos total, sea hambre cero en República Dominicana, que los niveles de hambre, la pobreza se disminuyan? Bueno, lo primero es que el país se dotó de una estrategia nacional de desarrollo en el año 2012 que plantea justamente el país que queremos nosotros hacia el 2030, que es la fecha que se ha firmado ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En ese sentido, ese tema de un país cohesionado, de un país sostenible en términos del cuidado del ambiente, un país de justicia y equidad donde no existan los niveles de desigualdad que tenemos hoy día, son las metas que tenemos por delante como país y las tenemos establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En ese sentido, las acciones para lograr ser un país hambre cero es continuar trabajando en superar los indicadores que aún tenemos en términos de situación de malnutrición, en el tema de la calidad de la alimentación y, como señalaba el licenciado Nelson, tenemos hoy día un marco legal que es la Ley de Seguridad, Soberanía Alimentaria y Nutricional, ya promulgada por el Poder Ejecutivo con el número 589-16, que nos abre un espacio y una oportunidad como país en ese sentido. Sin embargo, ya la República Dominicana ha estado trabajando en lo que son las líneas fundamentales para erradicar el hambre cero, que es todo el tema que tiene que ver con los programas de transferencia condicionada, que aquí ya hace tiempo lo hemos estado impulsando, que los niños puedan asistir a la escuela, que las madres puedan dar un seguimiento a las madres y los padres, que los niños vayan realmente a sus escuelas, pero todo el programa de alimentación escolar, por ejemplo, es un tema fundamental para lograr hambre cero cuando esto se realiza con un enfoque de derechos, como es lo que se está tratando de impulsar con los programas de alimentación escolar. Recordemos que es una de las principales inversiones que hace el Estado dominicano en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. En este momento creo que la inversión está por encima ya de los 10.000 millones de pesos. Entonces, el vincular alimentación escolar al fomento de la agricultura familiar, que lo que se produce en el campo pueda tener realmente un mercado en el ámbito local para potenciar la situación, para que esos agricultores familiares que están en situación de pobreza puedan ir superando e ir saliendo de la pobreza teniendo un mercado y precios justos que les permitan colocar lo que producen a nivel de la agricultura ¿Qué perspectiva? familiar. Porque seguridad alimentaria abarca tanto el consumo como la producción alimentaria, ¿no? Y la capacidad de producir y la capacidad que tienen las poblaciones de acceder a ese producto vía los sistemas de distribución y los precios, ¿no? En el caso de la producción y la distribución, responsabilidades del Ministerio de Agricultura, en perspectiva de garantizar la seguridad alimentaria de la población dominicana, ¿cuál es la actitud que usted ha visto en este tema y qué perspectiva le ve
al tema de la implantación el fomento de la agricultura familiar en República Dominicana? Bueno, un avance importante con la agricultura familiar en el país es que ya se incluyó y hemos avanzado incluso en tener como país una definición de lo que son los agricultores familiares. En nuestro país lo que se hablaba en términos sociológicos era de campesinos, campesinas o pequeños productores. Ahora, ¿qué pasa? Que el pequeño productor muchas veces tenía una gran cantidad de tierras con respecto al tamaño de los predios que tenían en el resto de América Latina, pero también con respecto a cómo se realiza la producción en esa unidad familiar, que en este caso es una producción realizada por la familia y que debe beneficiar a esa familia fundamentalmente. Una familia que reside en el mismo lugar o cercano donde se hace la producción. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Esa familia puede producir algunos productos que coloca en el mercado y tiene entonces que tener ingresos justos también para poder adquirir en el mercado otros productos que no produce en su predio familiar. Entonces, en la ley, durante 5 años que estuvimos trabajando en el Congreso de la República, logramos concertar una definición en la cual los diferentes sectores nos sintiéramos identificadas con la misma. Pero también el Ministerio de Agricultura ha estado generando a través incluso de un programa que ha estado dando apoyo técnico al país que se llama Mesoamérica sin Hambre, y también con el apoyo técnico del gobierno de Brasil, del Fondo de Desarrollo Social del Brasil. También del gobierno de México. Y de México, exactamente. Se han estado desarrollando iniciativas como es, por ejemplo, avanzar en un censo agropecuario para identificar cuántos agricultores familiares tenemos realmente en el país. Se habla de que aproximadamente debe haber unos 370,000, pero es muy importante que el país tenga un dato certero en ese sentido, porque eso va a permitir entonces establecer políticas públicas muy claras para fomentar la agricultura familiar, para brindar asistencia técnica, brindar crédito, abrir mercados y que estos agricultores familiares puedan entonces ir avanzando en su situación de pobreza, porque normalmente cuando hablamos de pobreza en las áreas rurales es donde hay, sobre todo en estos agricultores, una mayor cantidad de pobreza. Y también con el tema de la alimentación escolar, con toda la política de alimentación escolar, se ha estado tratando de hacer una coordinación de políticas públicas para que los agricultores familiares en comunidades donde se está ofreciendo la alimentación escolar, sean estos quienes puedan vender sus productos. Un caso que conocemos y que fue además visitada por parlamentarios de toda América Latina y el Caribe en el año 2014 fue la escuela El Bosque en Monte Plata, donde los parlamentarios de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina, por citar algunos países, quedaron muy motivados y entusiasmados de cómo se estaba realizando ese enfoque de alimentación escolar en el país, vinculado al tema de potenciar la agricultura familiar. Esta definición de qué es un agricultor familiar y demás, o sea, cómo va a ser normado, si lo indica la ley para la formalización, porque todo el tema de crear esas células en las regiones, en los pueblitos, en las comunidades, para que le vendan a la escuela y eso, todo lleva una formalidad. ¿Cómo se está previendo ese apoyo para brindárselo, para que se asocien? Recientemente tuvimos al FED acá y nos explicaba que ese era uno de los requerimientos que le pedían, de que se asociaran entre varios productores, que muchas veces pueden ser hasta productores familiares sin saberlo, porque su característica sí lo da. O sea,
¿Qué se tiene establecido Bueno, es que en eso? esa era una de las principales dificultades que había con respecto a que los agricultores familiares pudieran tener un acceso al mercado, porque justamente son agricultores que no tienen RNC, no tienen Exacto. factura, no tienen todos los requisitos que establece la ley de compras y contrataciones. Entonces ya desde hace varios años se ha estado analizando no solamente la experiencia del país de cómo generar, sin violar la ley, manteniendo el cumplimiento de la ley de compras y contrataciones, cómo generar una flexibilización para que esos agricultores familiares y los pequeños productores puedan vender al Estado sin violar la ley, sino cumpliendo con las normas que ellos puedan cumplir. Y desde la Dirección de Compras y Contrataciones se ha estado trabajando en esto, en eso se ha hecho incluso el año pasado, hubo un foro internacional donde hemos tenido el acompañamiento técnico del Brasil, porque ellos que lanzaron Hambre Cero en el año 2002 y que lograron sacar a 40 millones de personas de situación de pobreza extrema y en situación de hambre, una de las estrategias que impulsaron fue justamente esa. Entonces ellos establecieron que, por ejemplo, y lo establecieron por ley, que el 30% de las compras para la alimentación escolar tenía que ser a los agricultores familiares. Y entonces hay que crear las condiciones, porque si no, esas personas que están en condición de exclusión y de pobreza, si el Estado mismo y sus instituciones no le garantizan la capacidad, la asistencia técnica para que puedan salir de la misma, entonces eso profundiza la brecha de desigualdad en el país. Y la déjame decirte algo, identificación, porque hay que identificar si realmente Claro. para tener ese por ciento Ahí viene tenemos lo la del cantidad censo. Ahí viene el censo. Exacto. El censo de agricultores familiares Creo que está muy avanzado el sí, censo. que está realizando el Ministerio de Bueno, Agricultura. que tenía porque, más de 10 años que no se, más de 30 años que no se hacía un era lo censo que en el necesitaba país. la Dirección General de Compra y Contrataciones y el Poder Legislativo en general para entonces producir las modificaciones que sean necesarias en la Ley de Contrataciones Públicas para entonces incorporar la figura de la agricultura familiar con un régimen particular de compras para ellos, porque no hay otra manera que se le pueda comprar aplicando como está ahora, porque además, por ejemplo, nosotros tenemos la excepción de las pymes que asigna el 20%, hay que comprar el 20% hacer el 20% del presupuesto de compra de las instituciones tiene que hacerse a las pymes, pero las pymes es un ente con una ley que está definido, que no es así el caso de la agricultura familiar. Entonces la agricultura familiar hay que pasar a definir bien, crear la figura jurídica, ya agricultura también ustedes lo plantean, está en la ley y también Agricultura emitió una resolución, entonces ahora toca a compras y contrataciones o al Poder Ejecutivo, si es necesario hacer un decreto, si hay que modificar la ley, para entonces establecer un régimen especializado de compra para la agricultura familiar. Quería ahora, Guadalupe, hemos hablado y en principio hablamos de la ley de seguridad, soberanía alimentaria y nutricional. A grandes rasgos, ¿cuáles son los elementos centrales que, en un lenguaje que lo pueda entender el público que ve este programa, que a veces que no es experto en este tipo de cosas, cuáles son a grandes rasgos los elementos fundamentales de beneficio que podrá obtenerse con esto de la ley de seguridad alimentaria y nutricional, tanto desde el punto de vista de la ley de seguridad alimentaria y nutricional, tanto desde el punto de vista de los productores, que hemos hablado mucho, pero también de los consumidores, para que el alimento llegue a donde tiene que llegar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio pedagógico, educativo. Antes se hablaba y se decía, el país tiene garantizada la seguridad alimentaria porque producimos el 80% de la producción que necesitamos. Puede ser cierto que producimos mucho plátano, mucha yuca, mucho arroz, mucha batata, mucho ganado y tal. Ahora, huevo, carne de pollo. Exactamente. Ahora, hoy día el enfoque, la visión
la gente no solo se alimenta de estas cosas, o sea, de estos productos. Las personas, hoy día hay un reclamo de la salud. Cómo usted vive, cuál es su calidad de vida. Entonces, es importante la producción, pero también es importante la calidad de esa producción. Alimentos saludables. Alimentos saludables. Entonces, hoy día hay unas enfermedades que son enfermedades de la época, por ejemplo, la obesidad y la diabetes. Y está comprobado que estas enfermedades son el resultado de alimentos ultraprocesados. Entonces, hay que mejorar la salud a través de la calidad de los alimentos que se producen, pero también hay que mejorar la alimentación saludable a través de acciones de carácter educativo. Por ejemplo, hoy día está comprobado que a nivel mundial hay cerca de 500.000 personas que están sufriendo de problemas renales. ¿Y por qué se sufre de problemas renales con esa cantidad tan importante? Con esa frecuencia. Es justamente por el uso de agroquímicos en los fertilizantes, todo eso en la producción de alimentos. Entonces, cuando hablamos de salud, usted tiene que tener una salud preventiva, pero eso hay que vincularlo a las prácticas de cultivo. Exacto. Eso que pasan y fumigan con todo, eso es un veneno para la gente. Entonces necesitamos que nuestros productores, los agricultores familiares, aprendan y conozcan nuevas formas de cultivo, de trabajar que no sean tóxicas para el cuerpo humano. Pero también necesitamos que los niños y las niñas desde la primera infancia aprendan a alimentarse con calidad y a ser responsables con su alimentación. De ahí tan importante que, por ejemplo, se está impulsando toda esta iniciativa de las estancias infantiles para que los niños aprendan. Nosotros estuvimos en Cuba una vez y veíamos cómo los niños tienen los huertos de 2, 3 años en la misma escuela y ellos van a ver la cebolla, el tomate, la lechuga y eso que lo hacen en la escuela es después lo que ellos aprenden a comer. Entonces el niño va a aprender a comer ya en Monte Plata vegetal. Nosotros tenemos niños haciendo eso, los huertos escolares. Y van a aprender a comer vegetales porque lo aprenden en la escuela desde que son la primera infancia. Una persona que tiene 50, 60 años que no aprendió a comer vegetales, muy difícil que quiera. Entonces, esa visión integral de que la seguridad alimentaria y nutricional hoy día va a mejorar la producción de alimentos, la salud de las personas, nos va a hacer ciudadanos educados, responsables de nuestra alimentación. La calidad de lo que alimentamos es lo que queremos impulsar con esta ley, con un enfoque de derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho a la alimentación. Por ejemplo, es un caso que a mí me gusta mucho, el tema de la lactancia materna. Cuando educamos a nuestras mujeres de la importancia que tiene que desde que el niño nace lo pongan en su seno y sea seno exclusivo durante 6 meses, eso genera salud para todos. ¿Y eso está en la ley? Está en la ley, pero está también en la ley de la lactancia materna, que es la mejor ley de toda América Latina. Entonces, esta ley nos permite que hagamos educación, programas como este que puedan llegar a la ciudadanía, que eduquen a la ciudadanía de cómo un marco legal que ha durado tanto tiempo para aprobarse en el país, pero que en la región tenemos marcos legales, cómo eso beneficia al ciudadano, a la ciudadana, al señor, la señora que nos está viendo desde su casa en esta noche en Conciencia Ciudadana, porque para eso son los marcos legales. Los marcos legales tienen que servir al bien común, a las personas que nos están viendo en este programa. Hoy en la mañana, el programa se transmite a las 8 de la mañana del sábado. Gracias, señora embajadora contra el hambre. Muchas gracias y éxitos. Aquí estamos a su orden. Toda su misión puede estarla divulgando y además este programa va a ser un canal para promover todo lo que ustedes estén queriendo hacer. Todas las iniciativas, todas las luchas, todo. Muchísimas gracias. Igualmente yo a la orden de ustedes y del país y sobre todo de la gente.
Bien, retornamos en unos minutos, en unos minutos no nos queda casi tiempo del programa, en pocos segundos para la parte final del programa.